Asalamu alaikum amigos, bienvenidos un día más a nuestro canal de civilización islámica. En este caso me gustaría comentar con vosotros un acontecimiento de actualidad que ha tenido lugar en las últimas semanas. Y me refiero a la profanación del Corán que se produjeron tanto en Suecia como en Dinamarca. Lo que ha sucedido, para los que no lo sepan, es que un exiliado iraquí, en este caso cristiano casualmente, quemó ya en el día del sacrificio, a finales de junio pasado, quemó una copia del Corán, así como una bandera iraquí, frente a una mezquita en Estocolmo, en Suecia. Luego, a su vez, repitió esta actuación, esta protesta, esta profanación, frente a la embajada iraquí de esa misma ciudad. Y a raíz de eso, bueno, unos individuos pertenecientes a un grupo político de lo que es la derecha alternativa en Europa, quemaron, esta vez en Dinamarca, en Copenhague, quemaron, profanaron otro Corán y quemándolo, sí, efectivamente, así como, una vez más, una bandera iraquí. Entonces, estos son los hechos que han tenido lugar. Entonces, bueno, vamos a preguntarnos a ver por qué ha sucedido esto, qué es lo que está pasando aquí. ¿Es esto algo espontáneo, inocente o quizás hay alguna agenda detrás de ello? Yo me oriento, me inclino por la segunda opción, que haya efectivamente una agenda. Porque hay que tener en cuenta que, bueno, que cuando suceden esta clase de incidentes y además se les da cobertura mediática, esto no suele ser algo inocente. Suelen ser, bueno, eh, hechos propagandísticos que tienen, digamos, una cobertura detrás. ¿No? Básicamente los medios de comunicación pues, tienen unos dueños, tienen unos controladores y suelen servir a diversas agendas del momento, la que toque en cuestión. Entonces, bueno, yo considero que estos incidentes no tienen una motivación religiosa, sino que hay intencionalidad política, de política internacional, por detrás de ello. Y ahora pues lo explicaré compartiendo mi análisis. Antes de, antes de entrar en lo que es el análisis de lo que ha sucedido con respecto a estos incidentes en concreto, me gustaría recordarle a la gente la estrategia del choque de civilizaciones, ¿no? Este concepto surgido de teorizadores, militares y élites intelectuales occidentales, estadounidenses, anglosajonas. Básicamente lo que propone es que en el mundo existen diferentes civilizaciones y hay una inevitabilidad a la hora de que se produzcan choques y enfrentamientos entre ellos. Y básicamente esto es lo que ha venido justificando todas esas guerras de invasión, expolio, saqueo de lo que ha sido el mundo oriental, árabe, islámico, por parte de los países occidentales de la OTAN, ¿no? Básicamente es una ideología creada ad hoc para promover unos intereses, ¿no? Que lo que han buscado pues, ha sido coger y, ya digo, justificar esas guerras de agresión contra Oriente por parte de Estados Unidos, por parte del Reino Unido y sus adláteres, y también por Israel, ¿no? Como parte de su estrategia de confrontación con el mundo árabe, palestino, por la disputa territorial que tiene lugar allí en Tierra Santa. Y bueno, luego también, pues ya digo, esta estrategia busca crear mala sangre entre Oriente y Occidente, mundo islámico, mundo occidental, que solía ser cristiano, demonizar, ¿no?, a ese potencial enemigo y justificar pues la agresión. Básicamente en esto consigue esta estrategia. Entonces, bueno, una vez comentado esto, ¿no?, que ya digo, conociendo que esto se ha dado en las últimas décadas, pues bueno, es normal que nosotros pues, podamos sospechar que esta clase de incidentes con cierto cariz religioso no vayan a ser inocentes, ¿no? Ya entrando en la cuestión esta de la quema del Corán y demás, los disturbios que ha habido en Irak, etcétera, frente a la embajada sueca, pues bueno, entonces nos planteamos a ver qué es lo que ha pasado, quién ha podido promover esta clase de actuaciones, ¿no? Bueno, en primer lugar se ha comentado que quizás Rusia podría estar interesada en fomentar esta discordia, este choque, porque claro, estamos en el contexto de la ampliación de la OTAN y quizás a Rusia le interesaría armar follón entre lo que es Suecia y países como Turquía, que todavía tienen que refrendar y aceptar el ingreso de Suecia en la OTAN.
y quizás, bueno, pues al insultar, ¿no?, este símbolo islámico, el Corán, quizás podría llevar a los turcos a no aceptar el ingreso de Suecia en la OTAN. Yo personalmente no veo esto, no considero que sea la explicación, porque este no es el estilo de los rusos de hacer las cosas, ¿no? Y por otro lado, además, es que a Turquía le importa un pimiento el tema de que se queme un Corán o no. Le importa lo que es su política práctica de sus asuntos turcos, ¿no? Como por ejemplo, pues que Suecia no dé refugio, ¿no?, a esos kurdos que están en rebelión armada contra el gobierno turco. Entonces, bueno, si a lo mejor analizamos otras opciones, pues uno puede ponerse a pensar, bueno, por aquí en Occidente y demás, ¿no?, en general alrededor del mundo, los que controlan los medios de comunicación, o la mayor parte, pues son esas élites financieras o esas agencias estatales, gubernamentales, occidentales, anglosajonas, estadounidenses. Entonces, claro, uno piensa que quizás pueden ir por ahí más los tiros, ¿no? Luego también uno observa a ver quiénes son las personas que han estado involucradas en estos eventos, ¿no? La quema tanto en Suecia como en Dinamarca, ¿no? Y uno ve que en primer lugar una persona es un exiliado iraquí que vive en Suecia. Entonces, claro, eh, esta clase de personas suelen ser personas, pues, que a lo mejor han tenido problemas en su país y les interesa que no sean repatriados y demás. Suelen ser personas, en cierta forma, vulnerables, que suelen acabar, digamos, siendo utilizados por ciertas agencias gubernamentales para, pues ya digo, hacer trabajitos cuestionables, como este, por ejemplo. Luego también, en el caso de la profanación del Corán ayer lunes y el viernes, este viernes pasado, estos hechos, ¿no?, tuvieron como protagonistas a estos miembros de lo que es conocida como la derecha alternativa, que son movimientos pseudonacionalistas, pseudopatriotas, surgidos en esta última década y que se caracterizan por un apoyo notable a lo que es Israel, como supuesto muro de contención de lo árabe, de lo islámico, salvaguarda de la civilización occidental. Se caracterizan, ya digo, por ese rechazo a lo oriental, lo islámico y demás, y suelen estar promovidas, creadas, financiadas efectivamente pues por israelíes o estadounidenses o británicos, con el objetivo ese de secuestrar un movimiento auténticamente nacionalista en los países europeos. Entonces, claro, uno coge y ve que sus medios de comunicación le dan bombo a este asunto y lo promueven en primera plana. Son utilizados elementos que suelen ser manipulados por estas agencias gubernamentales estadounidenses y afines. Entonces, claro, uno coge bueno, y dice, bueno, pues vamos a empezar a rascar, a conocer, a ver qué puede estar pasando por aquí. Y claro, uno se da cuenta de que además de dañar, quemar, pisotear un Corán, lo que quemaban y a lo que insultaban era a la bandera iraquí. Entonces, claro, uno dice, bueno, vamos a observar qué ha sucedido últimamente en relación con Irak, ¿no? Porque ahí hay una pista que seguir. A ver qué eventos han tenido lugar. Y claro, uno conociendo cómo suele funcionar el mundo y qué es lo que suele pasar, uno coge y observa a ver, pues bueno, a ver las cosas que han podido suceder en Irak, efectivamente, para haber provocado, pues, eh, digamos, el enojo de Estados Unidos, y a ver lo que puede haber motivado esta represalia o esta forma de ejercer presión contra Irak. Antes que nada, quiero pasar aquí a ver las fichas, ¿no? Las notas de prensa de lo que ha estado sucediendo, ¿no? Vemos aquí, profanación del Corán. La indignación se extiende por el mundo musulmán. La profanación del Corán frente a la embajada iraquí en Estocolmo el jueves 20 de julio ha provocado una crisis diplomática no solo en Irak, sino también en otros países, desde Irán hasta Turquía. Aquí vemos, ¿no?, cómo, insisto, frente a la embajada iraquí. ¿Por qué frente a la embajada iraquí? Ahí hay algo que debe explicarlo, ¿no? Vemos aquí. La policía sueca autoriza la primera quema pública del Corán tras revocar los tribunales una prohibición anterior. Y aquí vemos los últimos que han tenido lugar. Ultranacionalistas daneses queman un ejemplar del Corán frente a la embajada de Irak en Copenhague. Entonces, bueno, esto es lo que ha sucedido, ¿no? Y vamos ahora, como he comentado, a ver
¿Qué eventos han tenido lugar en relación a Irak que puedan haber despertado las iras o el enojo de alguien? De alguien, ¿no? Ya digo, yo sospecho efectivamente que han sido los Estados Unidos los promotores de todo este juego sucio. Bueno, y aquí vemos, ¿no?, que ya noticia de este mes de mayo, el mes anterior a que se iniciara todo este revuelo por la quema del Corán y la bandera iraquí, vemos artículo de prensa. Antes de unirse a los BRICS, Irak prohíbe las transacciones en dólares estadounidenses. Vaya, qué sospechoso, ¿no? Qué sospechoso. Parece que hemos dado justo en el clavo de lo que está sucediendo. El Ministerio del Interior de Irak prohibió las transacciones en dólares estadounidenses en todo el país. Irak es uno de los 24 países que han mostrado interés en unirse a la alianza BRICS y aceptar la nueva moneda para el comercio mundial. Efectivamente, nos encontramos en un panorama internacional en el que Estados Unidos, la potencia hegemónica hasta ahora, se encuentra en declive. Su moneda, la divisa de reserva mundial, que le permite desarrollar todo ese poder y esa riqueza, se encuentra en retroceso. Y frente a Estados Unidos está surgiendo, ¿no?, una iniciativa para crear un mundo multipolar. Es decir, un mundo en el que todos los pueblos del mundo puedan mantener relaciones entre ellos, económicas, diplomáticas, culturales, sin que exista relación de vasallaje entre unos y otros, ¿verdad? Entonces, bueno, una de estas iniciativas es la iniciativa BRICS. Aquí se mencionaba la moneda, ¿no? Esta moneda que están buscando crear los BRICS, ¿no? Una moneda que, según han comentado, estaría respaldada por oro y un elenco de materias primas, o sea, reales, ¿no? Entonces, bueno, Irak, entre otros muchos países, han mostrado su interés por unirse a esta iniciativa, abandonando la iniciativa, ¿no?, de hegemonía unipolar de los Estados Unidos y sumarse a esta, digamos, a esta moneda, al uso de esta moneda de los BRICS. Vemos aquí, siguiente nota, Irak prohíbe las transacciones con dólares con pena de prisión para los infractores. Siguiente, ¿pierde el dólar su cetro en el Medio Oriente? Irak deja de utilizar el dólar en transacciones y Arabia Saudita, al igual que los Emiratos Árabes Unidos, planea realizar negocios prescindiendo de la moneda estadounidense. ¿Por qué? Entrando más en la noticia, durante décadas el dólar se ha utilizado con frecuencia en el Medio Oriente, pero eso ha comenzado a cambiar. El gobierno iraquí anunció que ya no se efectuarán negocios privados o de empresas en dólares. Las autoridades estadounidenses habían estado dificultando la entrada de dólares en ese país, al parecer porque les preocupaba que se estuviera pasando demasiado dinero de contrabando al vecino gobierno iraní, sometido a sanciones, pero apoyado tácitamente por muchos políticos iraquíes. Esta escasez de dólares ha provocado la volatilidad del valor del dinar iraquí. ¿No? Aquí, encima, para más INRI, vemos que Irak estaba ayudando, o elementos dentro de Irak estaban ayudando a Irán a hacer frente a esas sanciones estadounidenses y occidentales que le habían impuesto. Entonces, bueno, yo creo que vemos que efectivamente hay un motivo suficiente para que los Estados Unidos estén muy enojados con Irak y con esas iniciativas que estaban llevando a cabo en los últimos tiempos. Además, seguimos leyendo aquí en esta nota, en busca de alternativas. Además de lo mencionado, en febrero de 2023, Irak ya había anunciado que realizaría sus negocios con China utilizando el yuan en lugar del dólar. Lo mismo, otras potencias, ¿no?, con recursos. Se menciona aquí Arabia Saudita, Emiratos Árabes, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, bueno, ya digo, son suficientes razones para que los Estados Unidos le hayan querido montar el follón a los iraquíes. Coger, dañar sus relaciones comerciales con Suecia, con Dinamarca, ya digo, o por ejemplo incluso dañar de paso a los europeos, ¿no?, en esa estrategia de aplastar bien a Europa para que no sea un competidor y que, pues, por ejemplo, que no puedan exportar a Irak, también fastidiar, ya digo, a Irak para que a lo mejor pues, no reciba ayuda al desarrollo como estaba recibiendo algo de Suecia. Entonces, bueno,
ante estas, ya digo, ante estos sucesos, ¿cómo reaccionar? ¿Qué hacer? ¿No? Para empezar, lo que se debe hacer es no reaccionar de manera impulsiva, no reaccionar de manera impulsiva sin coger y hacer un esfuerzo por comprender primero qué es lo que está sucediendo, quién se beneficia de lo que sucede, cuál es el propósito a lograr, la reacción que esperan encontrar, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Lo que no hay que hacer es coger y dañar a lo tonto relaciones entre los musulmanes y otros pueblos, otras personas del mundo. En este caso, pues, fundamentalmente Irak, ¿no? Que ya hemos visto que ha roto relaciones diplomáticas con Suecia, ¿no? Ha habido por ahí movimientos y de embajadores y retiradas de embajadores. Entonces eso, bueno, pues es absurdo. Es absurdo, es precisamente lo que están buscando los autores intelectuales de estas profanaciones y de estos insultos. El boicotear las relaciones entre los países. El retorcer el brazo a Irak para que no siga esa senda, ¿no? De independencia de los Estados Unidos, de búsqueda de fortalecer pues, su moneda, sus intereses económicos, etcétera, etcétera. Puesto que, bueno, estas relaciones, ¿no? Si se producen libremente entre unos países y otros, son en beneficio mutuo, no solo entre Irak y Suecia y Dinamarca, ¿no? Sino en general entre todos los países islámicos y el resto de pueblos del mundo. Luego también otra cuestión a tener en cuenta es que, claro, es absurdo andar quemando banderas o embajadas de otros países que básicamente es que no han tenido culpa de lo sucedido. Eh, básicamente los han utilizado a estos países y le tenía que tocar a alguien y les ha tocado a esto, ¿no? Estos países cogen y tienen unas legislaciones que protegen la libertad de expresión y bueno, los autores intelectuales de estos incidentes saben que no van a tener más remedio que coger y permitir estas profanaciones y se va a armar el follón. Entonces hay que responsabilizar a esos autores intelectuales últimos, ¿no? Esas agencias gubernamentales estadounidenses, que son las que provocan todos estos incidentes. Luego también hay que tener en cuenta, bueno, y antes de pasar a ello, vemos, por ejemplo, que efectivamente, ¿no? Aquí se nos dice en este artículo, la policía sueca autoriza la primera quema pública del Corán tras revocar los tribunales una prohibición anterior, ¿no? Obviamente, estas gentes pues no deben de ser muy tontas, porque han visto que había alguien que les intentaba montar un follón en su propia casa, y en un principio no han querido que eso se produjera. Vemos aquí, en alusión al acto, el primer ministro sueco, fulanito, ha afirmado que es legal, pero no es algo idóneo. Básicamente, les ha tocado a ellos de por medio. Igual que ya digo, que a nosotros los musulmanes nos ha tocado de por medio este asunto, porque los intereses fundamentales tienen que ver, pues eso, con la economía, con la política internacional, etcétera, etcétera. Solo que se ha utilizado este evento, esta cuestión religiosa, como mecanismo para luego hacer presión en relación a otros intereses. Luego, bueno, ya digo, otra reflexión es que, bueno, aunque las gentes danesas, las gentes suecas, obviamente, no van a tener ninguna mala intencionalidad de profanar el Corán y bueno, y digamos el aparato estatal sueco, pues en principio se entiende que tampoco, que no hay ninguna política oficial estatal de agresión a lo que son los símbolos islámicos. También hay que tener en cuenta que es que no es asunto suyo, no es asunto suyo que no se queme un Corán o que no se queme la bandera de aquí o salvaguardar cualquier otro símbolo religioso, islámico o no islámico o lo que sea, ¿no? O sea, ellos no pintan nada en este asunto. ¿No? Si no queremos que se queme un Corán, pues tenemos que ser los musulmanes los que nos ocupemos de que no se queme un Corán. En este caso, las gentes de allí, los musulmanes de allí, de Suecia, de Dinamarca, son los que tienen que ir ahí e impedir que se produzcan esos asuntos. Cada palo tiene que aguantar su vela y no andar a que le resuelvan los asuntos otros, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener esto en cuenta, ¿no? Eh, ya digo, no andar culpando a otros o andar quemando banderas de gente o edificios de gente que es que no han promovido este asunto. Si hay que darle un merecido a alguien, es a la persona o a las personas en cuestión que han cometido el crimen, ¿no? Hay que culpar al criminal del crimen, no a luego otros, criminal o cómplices, etcétera. En primer lugar, ya digo,
esas agencias gubernamentales estadounidenses, esas personas, esos funcionarios estadounidenses que obviamente tienen un interés en armar este follón para luego hacer avanzar sus políticas, sus intereses, retorcerle, en este caso el brazo al gobierno iraquí, a los iraquíes. Entonces ya digo, eh, lo que hay que hacer, pues eso, en este caso, las autoridades islámicas de estos países, pues de Dinamarca, de Suecia o de donde sea, lo que tienen que hacer es coger, ir a arrestar a los que han cometido un crimen, enjuiciarlos y castigarlos como corresponda. Es así de sencillo, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, una vez analizado este asunto, ¿no? Que hemos visto que efectivamente la cuestión no era inocente, no era un acto de insulto a un símbolo religioso espontáneo, no era algo que tenía que ver eminentemente o que estaba motivado por cuestiones religiosas, sino de política internacional, de alguna potencia mundial, Estados Unidos, ¿no? Lo hemos visto pues observando que efectivamente esto estaba ligado con Irak de alguna manera sospechosa, ¿no? Hemos visto los eventos que han tenido lugar en Irak, esas iniciativas políticas, económicas, etcétera, ¿no? Y bueno, vemos que básicamente los Estados Unidos querían retorcerle a Irak el brazo para mantenerlo en su patio trasero y que no, digamos que sus reservas de petróleo, pues no sirvieran, por ejemplo, para respaldar esa moneda futura del BRICS, que no empezaran a comerciar con yuanes, que no dejaran de lado el petrodólar en esta ola de desdolarización del dólar estadounidense que está teniendo lugar en el mundo, ¿no? Vemos que básicamente se trataba de esto. ¿eh? Entonces, bueno, vamos a compartir, ¿no? Una serie de reflexiones, ¿no? En primer lugar, lo que quiero, a lo que quiero apuntar, ¿no? Algo que me llama la atención es que normalmente cuando se producen esta serie de incidentes de ataque a símbolos religiosos, la gente o algunos suelen decir, ay, es que hay las personas religiosas tienen el derecho a no sentirse ofendidas por ataques a su religión, etcétera. Bueno, efectivamente esto es así, pero hombre, la cuestión importante en estos hechos no es que al quemarse el Corán una persona musulmana se pueda sentir mal. Lo importante es que se ha quemado un libro sagrado, se ha quemado el libro de Allah, del Creador. Y efectivamente eso es lo que hay que perseguir y castigar, el insulto a Allah y al símbolo, no a que un grupito de creyentes se pueda sentir mal por ello, ¿no? Luego también, ya digo, volviendo a lo de la estrategia del choque de civilizaciones, ¿eh? Pues hay que tener en cuenta bueno, que si los Estados Unidos han cogido y han empezado a llevar a cabo estos actos propagandísticos, hay que tener cuidado con a ver qué podrían estar tramando, ¿no? Quizás nuevas invasiones a Oriente para apuntar al petrodólar, quizás una nueva o un recrudecimiento de la guerra cultural contra el Islam en Occidente, ¿no? Son cuestiones a tener en cuenta, a pensar, a ver qué es lo que puede venir después, qué es lo que pueden estar tramando. Follones quizás como en Sudán, quién sabe. Hay que tener cuidado con ello y prevenirse. Luego también es cierto, ¿no?, de que eventos como este lo que hacen es aunar a los musulmanes de alrededor del mundo, promover esa unión, promover el sentimiento de unidad y fraternidad entre todos los musulmanes del mundo. Y esto, sin duda alguna, es una consecuencia buena, muy buena, de esta clase de incidentes negativos. Entonces, bueno, por ese lado, pues no hay mal que por bien no venga, en este sentido. Luego también, hablando de esa unidad del mundo islámico, de todos los musulmanes, lo que hay que hacer es reforzarla, hay que reforzar esa unidad para resolver por nosotros mismos nuestros propios asuntos, sin andar dependiendo de nadie. Entonces, bueno, en este caso, lo que hay que hacer es, pues lo que hacen otras muchas personas, otros muchos pueblos alrededor del mundo. Lo que hacen es unirse. Vemos, por ejemplo, que se unen como en la iniciativa de los BRICS, esta iniciativa económica. Diversos pueblos cogen y se unen para promover sus intereses, siendo más fuertes unidos. O, por ejemplo, la OTAN, una organización para la defensa, para ser más fuertes. O a lo mejor hay pueblos que crean organismos, instituciones supranacionales, para en un bloque tener más peso en el mundo, tener más poder, como por ejemplo la Unión Europea. Entonces, nosotros los musulmanes debemos reforzar la unión de la Umma, de la nación islámica alrededor del mundo entero, creando esas organizaciones supraestatales para
promover los intereses legítimos de los musulmanes, defender nuestros derechos. Y claro, lo suyo es hacerlo acorde con la tradición islámica. En este caso, supondría restaurar el califato islámico, nuestro reino, para promover y defender nuestros intereses. Obviamente, en este mundo global, básicamente es que no te puedes quedar aislado siendo un país chiquitito. Hay que formar grandes bloques para tener peso en el mundo y estar entre las grandes potencias. Y bueno, ya digo, hay que tener en cuenta, la unión hace la fuerza, igual que la división hace la debilidad. Y bueno, de hecho, el mundo islámico tiene muy fácil el crear esas instituciones, ese bloque por encima de los pueblos, supraestatal, puesto que básicamente el mundo islámico es una civilización. Es una civilización. De ahí el nombre de nuestro canal, Civilización Islámica. Entonces, le debe resultar muy fácil el coger y crear ese gran bloque para promover sus intereses. Y una parte importante, ya digo, del mundo islámico comparte lengua, el árabe. Los que no comparten la lengua sí que comparten pues, un estilo de vida en común, una manera de ver el mundo en común, un destino en común, historia común, no toda, pero sí una parte, y básicamente la religión, qué cree uno, cómo concibe el mundo, cómo es su paradigma del universo. Entonces, el mundo islámico tiene todos los ingredientes para crear ese gran bloque civilizacional para promover sus intereses. Luego también otra reflexión es que es absurdo coger y dejar que venga un tercero a sembrar discordia entre dos. En este caso me refiero a que los iraquíes no deberían coger y empezar a llevarse mal con daneses o con suecos, bueno, o no solo los iraquíes, sino otros países islámicos no deberían empezar a coger y romper a diestro y siniestro las relaciones económicas o diplomáticas o de otra clase, porque haya venido un tercero y haya conseguido sembrar discordia. Básicamente es que eso es lo que buscaban los autores intelectuales de, de estas profanaciones. Es absurdo, es absurdo. Y ya digo, esas relaciones, esas buenas relaciones entre pueblos que son para beneficio mutuo, creo que efectivamente deben, deben impedir, por los medios que tengan, el que se vuelvan a producir esta clase de situaciones, pero que básicamente a Suecia y a Dinamarca, a los estados sueco y danés, es que, por así decirlo, pasaban por allí y les han metido un gol. Es que ellos no creo que lo hayan buscado, sino que básicamente han utilizado a personas que viven ahí en esos territorios, en esos países, para llevar a cabo unas iniciativas. Y los estados sueco y danés es que ni pinchan ni cortan. Así de sencillo. Y bueno, luego también, claro, finalmente, lo que hay que tener en cuenta es que, claro, hay que analizar, como ya he dicho, la situación, buscar quién se beneficia, quién está detrás de todo y qué es lo que busca con ello. Y una vez se ha identificado, pues básicamente tenemos que hacer justo lo contrario a lo que aquellos agresores quieren que hagamos las personas, ¿no? En este caso, bueno, ya hemos hecho el análisis, hemos visto que lo que buscaban los Estados Unidos, los responsables, era promover, salvaguardar la salud, el uso del dólar y por lo tanto su hegemonía, su poderío y sabotear esas iniciativas alternativas, pues como el yuan, el uso del yuan, la moneda de los BRICS, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si estas personas, estos responsables, lo que buscaban era coger y promover el uso del dólar, pues nosotros lo que hacemos es justo lo contrario, ¿no? ¿Cómo, cómo sale, ¿no? Como hacen aquí estos manifestantes en Irak, quejándose contra el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos y por lo tanto quejándose en contra del dólar norteamericano. ¿Eh? A ver, quieren imponernos ese dinero fiduciario con el que succionan estas élites occidentales que controlan la moneda de reserva mundial y el sistema financiero internacional, con ellas succionan la riqueza de todas las naciones, de todos los pueblos del mundo. Bueno, pues no usemos ese dinero fiduciario que nos imponen. Cogemos y lo tiramos al cubo de la basura. Nos deshacemos de él y en su lugar lo que usamos es dinero real, dinero de verdad. Dinar de oro, direm de plata. Dinero de verdad que preserva la riqueza de las personas a lo largo del tiempo. O también, bueno,
Sí, otra cosa, ¿no? Que buscan con esto es coger y sabotear a Irak. Pues sabotear su economía, retorcerle el brazo, ¿eh? Crear problemas en su relación con los demás, deteriorar su calidad de vida, etcétera, etcétera, para que entren por el aro que quieren los Estados Unidos. Bueno, pues hay que hacer justo lo contrario, llevarse bien con las gentes. Eso es lo que hay que hacer, en lugar de enfrentarse y romper relaciones económicas, diplomáticas, lo que sea. ¿Mm? Y por último, si nuestros hermanos iraquíes están siendo el objeto de una agresión, lo que tenemos que hacer es apoyarlos, ayudarlos, estar de su lado, ayudarles a que tengan su moneda fuerte, ayudarles a que su economía prospere bien, ayudarlos a que no se metan con ellos, ayudarlos a que pues, puedan, pues, si quieren unirse a tal iniciativa o a guardar relaciones con tales pueblos, que lo puedan hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente este ha sido nuestro análisis de lo que ha tenido lugar de las profanaciones del Corán. Os animo a poner en los comentarios debajo a ver cuál es vuestra opinión, ¿no? ¿Creéis que ha sido algo inocente, espontáneo? ¿O creéis que había una agenda detrás de todo esto? ¿Creéis que ha sido, pues no sé, yo he apuntado antes a quizás a Rusia, o quizás no, quizás son los Estados Unidos, o quizás la culpa lo tiene Irak, o quizás pues, son Dinamarca, Suecia, etcétera, etcétera, o algún otro, ¿no? Comentadlo a ver en los comentarios. Y bueno, os animo a que si queréis que sigamos subiendo contenido, si consideráis que es de provecho, ¿no? El contenido, el análisis que subimos aquí en el canal, os animo a darle un like a este vídeo, os animo a echarle un vistazo a otros vídeos del canal, a suscribiros, claro que sí, y activar la campana con recibir todas las notificaciones para que os enteréis del nuevo contenido que subamos. Entonces, bueno, eso ha sido todo por hoy y me despido sin más dilación. Asalamu alaikum a todos.